Bienvenido al nuevo video tutorial de Acta. En él vamos a hablar de dos aplicaciones del universo de Google que se llaman Presentaciones y Jamboard. Las dos son aplicaciones en la nube con las ventajas que eso tiene, entre ellas la posibilidad de acceder a ellas desde cualquier dispositivo y también de poder hacer trabajos colaborativos con otras personas porque esa capacidad de acceso múltiple, digamos, y desde varios sitios se aplica también a varias personas. Como pertenecen a Google, es necesario tener una cuenta de Gmail para que funcionen. Si no la tiene, siga el enlace que incluyo en la descripción del vídeo para crear una nueva cuenta. Si ya tiene una cuenta de Gmail, entre en Google en su navegador, haga clic aquí en este icono de aquí que abre las aplicaciones de Google y busque la que se llama Presentaciones, que está aquí como puede ver. Después tendrá que elegir la cuenta de Google que haya configurado, la cuenta de Gmail más bien, y entrar en ella con su usuario y contraseña normales como si fuera a entrar en Gmail. Este es el aspecto que tiene la página principal de la aplicación de presentaciones. Para crear una nueva presentación tiene que pulsar en este más colorido que está aquí y verá que el aspecto de la interfaz de presentaciones es bastante parecido a de la aplicación PowerPoint de Microsoft. Esto lo podemos cerrar. Antes de ponernos a crear la presentación en sí, con sus diapositivas, conviene hacer una serie de configuraciones previas relacionadas con la presentación de una forma más general, digamos. En primer lugar, conviene cambiar el título predeterminado de la presentación, que como ves es presentación sin título, que no es muy descriptivo, pero se cambia muy fácilmente. Simplemente hacer clic aquí y poner el nombre que prefiera. Por ejemplo, informe de presentaciones. Obviamente usted puede poner el nombre que quiera. Una vez escrito, simplemente pulsar Intro en su teclado. Verá que la aplicación ha guardado automáticamente lo que hemos cambiado. Esa es una de las ventajas de este tipo de aplicaciones de Google. Como es común a muchas aplicaciones que están también en la nube, como esta. O sea, no hace falta preocuparse de guardar lo que vaya haciendo pulsando el correspondiente botón, sino que la propia aplicación guarda automáticamente sus progresos. Y no solamente eso, sino que además va almacenando una especie de historial de todas las alteraciones que vaya realizando. Y eso es una gran ventaja, sobre todo en entornos colaborativos, donde la presentación la vayan completando conjuntamente varias personas, porque todas ellas podrán siempre revisar lo que vayan cambiando ellas mismas o las otras, y en caso necesario recuperar una versión anterior. Voy a hablar de eso en detalle más adelante en este video tutorial, así que no se preocupe mucho por ahora, pero quédese un poco con esa idea de que este tipo de aplicaciones en la nube, guardan casi siempre un historial de las distintas versiones de lo que vaya alterando o incluyendo en ellas. Después de cambiar el nombre, vamos a configurar la página. Para ello hay que entrar en Archivo, después buscamos aquí un poco más para abajo en Configuración de página. Básicamente lo que define aquí es el formato de la diapositiva, de los elementos que van a formar su presentación. Puede ser un formato básicamente más o menos rectangular o más o menos cuadrado. El formato por defecto es 16:9, que es el típico de una pantalla o de las pantallas actuales de televisión o de las pantallas de los ordenadores, pero puede hacerlo más cuadrado, por ejemplo 4/3, o alterar un poco ese rectángulo, hacerlo menos aplanado, o incluso determinar usted mismo en la opción de personalizado cuál es el tamaño, las proporciones que quiere para las diapositivas. Sea cual sea la opción que elija, yo voy a dejar la predeterminada de 16/9, solo tiene después que pulsar en aplicar para que haga efecto. Siguiendo con las configuraciones iniciales, veamos ahora cómo definir las preferencias. Para eso tenemos que entrar en herramientas y después en preferencias. Y ve que aquí tenemos dos solapas, la solapa general y la solapa sustituciones. Nos fijamos primero en la de general. La mayor parte de estas opciones son bastante autoexplicativas, por ejemplo, usar comillas tipográficas o corregir la ortografía automáticamente. También es bastante obvia la de detectar enlaces automáticamente. Si tiene activada esa opción, lo que ocurre es que cuando escriba una dirección web, que normalmente empieza por HTTPS o HTTP, la aplicación directamente la transformará en una dirección web sin que tenga usted que crear un enlace.
una automatización parecida es la de detectar listas automáticamente, que lo que hace es que, por ejemplo, si escribe usted una serie de líneas encabezadas por números, 1, 2, 3, la aplicación de presentaciones la va a tomar como una lista y va a ir añadiendo él automáticamente, o va a ir añadiendo ella automáticamente los números de esa lista, de elementos que pueda añadir a esa lista. Una opción bastante menos obvia, no obstante, es la de detectar Markdown automáticamente. El Markdown son una serie de códigos que sirven para dar formato al texto. Si tiene los años suficientes, se acordará de que antiguamente los procesadores de texto no tenían un botón para marcar el texto como negrita, como cursiva o ese tipo de cosas, sino que había que poner delante como una especie de etiqueta. De hecho, eso aún se utiliza hoy en día en lenguajes de las páginas web como el HTML. Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a marcar la opción de detectar Markdown automáticamente, voy a aceptar y voy a explicarle a qué me refiero. Si yo escribo aquí una palabra cualquiera, por ejemplo, hola, precedida de un asterisco y seguida también de un asterisco, verá que automáticamente se ha cambiado al formato de cursiva, sin tener que indicarlo con el botón correspondiente con el que estamos acostumbrados, por ejemplo, en editores de texto como Word. Probablemente se esté preguntando qué sentido tiene hacerlo así en esta aplicación o en otras, ya que también aquí en este caso existen esos botones disponibles pues, en Word o en PowerPoint. Y de hecho, normalmente en las presentaciones que usted haga no va a aplicar en general probablemente este tipo de lenguaje Markdown. Pero hay escenarios en que puede resultar útil, principalmente cuando se leen de forma automatizadas o a partir de textos planos, porque si lo piensa, lo que está consiguiendo es conseguir dar formato al texto, aunque el texto sea plano. Pero volviendo otra vez a las preferencias, en herramientas preferencias, ya digo que aquí puede marcar o desmarcar esta opción, como prefiera. La que sí conviene dejar es una que he mencionado antes, sobre todo que es la de corregir la ortografía automáticamente. En realidad, aunque diga eso, Presentaciones no corrige la ortografía automáticamente. Lo que hace es marcarle errores ortográficos. Voy a cerrar esto otra vez y voy a ponerle aquí un ejemplo. Si escribe, por ejemplo, OLAX, que obviamente no existe, en algún momento puede tardar un poquito. A veces la aplicación le va a marcar esa palabra como errónea. Ve que se subraya con color rojo. Si hace clic con el botón derecho encima de la palabra, verá que aquí le sugiere una corrección para esa palabra y ahí cuando la elige sí que se realiza esa corrección automática. No es una opción que le resultará extraña, ya que pues la tiene por ejemplo también Word u otro tipo de aplicaciones, pero resulta bastante útil para capturar esos errores que de otra forma se nos podrían pasar. Volviendo una vez más a las preferencias, después tenemos la solapa de sustituciones, que como el propio nombre indica, lo que permite es sustituir automáticamente algo que usted escriba con otra cosa. Por ejemplo, cuando escribe una C entre paréntesis, se convierte automáticamente en el símbolo de copyright, o una cosa parecida con la R. También, por ejemplo, pues estas flechas, digamos, más rudimentarias se transforman en unas flechas de este tipo, o las fracciones que usted pueda escribir directamente con el teclado se transforman en verdaderas fracciones con textos que realmente dan el aspecto de una fracción verdadera. En este apartado puede activar o desactivar las sustituciones por defecto que haya o eventualmente cambiar alguna de ellas para que se produzca una sustitución que usted necesite por la razón que sea. Cuando acabe de definir las opciones generales y las sustituciones que quiera, pulse aceptar, como hemos visto antes, para que esos cambios se efectúen. Y con eso completaríamos las configuraciones iniciales de la presentación que se aplican a toda ella. Y empezamos ahora un nuevo apartado que es el diseño de las diapositivas. O sea, vamos a entrar ahora en la fase de diseño en sí de lo que quiera que contengan las diapositivas de su presentación. Y empezamos con elegir el tema, el diseño y el fondo. Los temas y diseños son algo así como plantillas predeterminadas para las diapositivas. Hay varias opciones y pueden ahorrarle trabajo si alguna encaja en lo que usted necesite. Para ver los temas disponibles, tiene que pulsar en este botón que pone tema y le aparecerán aquí a la derecha. Basta hacer clic en el tema que quiera para seleccionarlo y que se aplique a la diapositiva que tenga abierta. Como ves, se cambia al instante y es así de sencillo aplicar un tema a esa diapositiva o a otra que pueda crear más adelante. De forma similar puede elegir el diseño que más le guste.
Basta también pulsar un botón, en este caso el botón de diseño, y aquí se muestran los disponibles. También es solo pulsar en el que prefiera y se aplicará al instante. Otra cosa que puede elegir y que se aplica a la diapositiva es el fondo que va a tener esa diapositiva. Puede darle un color sólido, el que prefiera, cualquiera de estos colores o de otros que eventualmente pueda definir de forma personalizada. También puede darle un color degradado, si lo prefiere, o bien poner una imagen de fondo. Esa imagen la puede subir de su equipo, la puede obtener en el momento con su cámara web, también subir de fuentes en la nube como Google Drive o buscando directamente el buscador Google, que en este caso está integrado aquí para permitirle buscar las imágenes que quiere incluir de fondo de sus diapositivas. Después, cuando haya elegido el fondo que quiera, ya sea un color fijo o degradado, o ya sea una imagen de cualquiera de esas fuentes, es simplemente pulsar aquí en Hecho y se aplicarán los cambios. Esto es para esta diapositiva. Si quiere añadir una diapositiva más, y este es un comando que va a usar muy a menudo, solo tiene que pulsar en este botón más de aquí y verá que se añade una nueva diapositiva. A esa diapositiva también le puede aplicar el diseño que quiera o el fondo que quiera, que no tiene por qué ser necesariamente el mismo que la anterior. De hecho, hablando de eso, hay una cuestión importante que tiene que tener en cuenta, que es que el tema sí es obligatoriamente común a todas las diapositivas de cada presentación. Es decir, podrá cambiar el tema, por supuesto, pero se aplicará a todas las diapositivas. Voy a poner aquí un ejemplo, voy a crear otra diapositiva más y voy a elegir, por ejemplo, este tema de aquí. Como ve, el tema ve que se aplica por igual, incluso a las que tenga el fondo diferente, el tema en sí se aplica a todas las diapositivas. El diseño y el fondo, en cambio, sí pueden ser diferentes para cada diapositiva, si eso es lo que pretende. Avanzamos ahora para hablar de reglas y guías. Las reglas y las guías son dos elementos que pueden resultar muy útiles en el diseño de las diapositivas, sobre todo si pretende que la colocación de los elementos que vaya a incluir en ella sea muy homogénea o muy precisa. Como ya imaginará, la regla es justamente eso, una regla graduada que aparece en la parte superior y en un lateral de la diapositiva en el caso de esta aplicación de presentaciones. Para activar o desactivar la regla, entre en el menú Ver y después marque o desmarque esta opción de Mostrar regla. Ahora está marcada, es decir, la regla se está mostrando. Si la desmarca, ve que la regla desaparece. Si la quiere volver a mostrar, es solo entrar otra vez en Ver y poner Mostrar regla activado. Las guías, por su lado, son líneas verticales u horizontales que puede usar de referencia. No es obligatorio usarlas en conjunto con la regla, pero suele ser lo más útil, porque es la forma más precisa de colocar esas guías. Para acceder a las opciones relacionadas con las guías, entre en el menú Ver y luego en Guías. Lo primero que puede elegir es que se muestren o no las guías, porque aunque no las vea, la aplicación de presentaciones siempre tiene unas guías predeterminadas. Vamos a verlas ahora mismo pulsando, como digo, en Mostrar las guías. Y aquí están. Son, en este caso, dos guías que marcan la alineación vertical y la alineación horizontal de la diapositiva. Otras opciones que tiene en Ver, Guías, es añadir solo una guía vertical o añadir solamente una guía horizontal. Como ves, se han añadido aquí a la diapositiva. También lo que puede hacer desde el menú Ver, Guías, es borrar las guías, que hace que desaparezcan todas, o crear guías personalizadas, que es una cosa que puede resultar muy útil. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crear varias guías y darles colores diferentes para diferenciar unas de otras. Entramos una vez más en el menú de Ver, Guías, y ahora elegimos la opción de Editar guías. Como hemos borrado las guías, no tenemos ninguna y tenemos que añadir una guía nueva. Esa guía la podemos posicionar numéricamente de una forma completamente precisa y darle el color que queramos, como en este caso. Ve que es una guía vertical. También podríamos añadir una guía horizontal. En este caso no se preocupe mucho por el valor si no lo quiere hacer de una forma precisa, que ya digo que puede poner el número exacto, pero si no, va a ver ahora cómo la podemos cambiar también de una forma, digamos, más práctica usando el ratón. Cuando haya creado estas primeras guías, pulse en Hecho y aquí verá las guías que acaba de crear. Para cambiarlas de posición, solo tiene que poner encima el cursor del ratón y cuando cambie a esta doble flecha, moverla al lugar que quiera. Con lo de usarlo en combinación con la regla, me refería precisamente a esto. Como ve, aquí es mucho más fácil posicionarla de forma precisa usando la referencia de la regla, ya sea la regla horizontal
o la regla vertical aquí en este caso. Pero ya digo que también podría poner los valores numéricos en el otro lado, en el menú de creación de las guías. No solamente puede crear una guía, sino puede crear en realidad todas las que quiera. Entra otra vez en el menú Ver, luego en Guías, Editar guías, y aquí podemos crear una guía más. Para diferenciarla de la anterior le podemos dar, por ejemplo, el color rojo y ponerla en una posición diferente. Ya digo, aquí el valor preciso, o después la puede cambiar aquí con el ratón del mismo modo que antes. De esta forma, lo que puede hacer es básicamente una estructura de guías que marque posiciones de elementos dentro de la diapositiva que eventualmente vaya a incluir, y es una forma muy buena y muy sencilla de permitir la inserción de esos elementos justo en la posición que usted quiera y de forma que sea homogénea entre todas las diapositivas. Si en algún momento quiere borrar alguna de estas guías, vuelva a entrar en el menú Ver, Guías, Editar guías y pulse en esta X y después en Hecho para que la guía desaparezca. He explicado esta parte de las reglas y las guías, que le aseguro que es bastante útil. Pasamos ahora a la sección sobre incluir textos. Voy a cambiar el diseño de las diapositivas para dejar una diapositiva en blanco y que sea más fácil, que no haya ahí elementos que nos perturben y que nos impidan ver bien los elementos que vamos a incluir. En este caso, ya digo, son cuadros de texto. La opción más directa para añadir un cuadro de texto es pulsar el botón de cuadro de texto, que es este que está aquí en la barra de herramientas. Si lo pulsa y después pincha con el ratón y arrastra, aquí tiene su cuadro de texto donde puede escribir pues lo que sea. Ese cuadro de texto lo puede poner ya en la posición que quiera, o después lo puede borrar más adelante, por ejemplo, para ajustarlo a alguna de las guías que haya definido. Por ejemplo, yo ahora he escrito ese texto, pincho aquí fuera y quiero alinearlo con estas guías que he creado yo. Solo tengo que pinchar aquí en el texto y después, cuando me aparezca estas 4 flechas, pinchar y arrastrar, y verá que el cuadro de texto en cierto modo se pega a esas guías. Ve que cambia de color el cuadro de texto a rojo cuando está perfectamente alineado con las guías. Esto evidentemente puede hacerlo todas las veces que quiera, puede cambiar los cuadros de texto de un lado para otro siempre que quiera, puede también usar estos cursores para hacer que el cuadro de texto sea más o menos grande, y también evidentemente puede modificar el formato del texto. Para eso es simplemente seleccionar el texto y usar los botones de formato a los que está acostumbrado en otro tipo de programas. Ya digo, por ejemplo, en Word, aquí puede elegir el tipo de letra y aquí pues determinar si es negrita, cursiva, subrayado, ponerle un color diferente al texto, aumentar o reducir su tamaño. No voy a extenderme mucho en estas opciones de formato porque ya digo que son prácticamente exactamente iguales a las que podría encontrar en cualquier editor de textos. Pero básicamente es eso, puede seleccionar el texto que sea y usar estos botones de formato para establecer cuál es el formato del texto y también definir cuál es su tipo, cuál es su tamaño, cuál es su color y ese tipo de cosas. De forma similar, también y relacionado con el texto, pues puede usar este otro tipo de botones para crear, por ejemplo, listas numeradas. Imaginemos que ponemos una lista que sería, por ejemplo, Windows, MacOS, Linux, y después ya digo que podemos seleccionar el texto, hacerlo más grande, quizá ponerlo en negrita y crear con ello pues una lista con viñetas o una lista numerada, o cambiar la alineación del texto para un lado o para otro, o centrarla o justificar. Todas estas opciones son también, como puede ver, opciones completamente habituales en editores de texto que no vale mucho la pena extenderse en explicar más. Donde sí me voy a parar es un poco en cómo incluir enlaces. Ya comenté antes, cuando hablaba de las preferencias, que si usted escribe una dirección que empieza por HTTPS o un texto que empiece por HTTPS, el propio programa va a tomarlo como una URL, como una dirección web. Eso además también lo puede hacer de una forma diferente, que es incluyendo primero el texto y después el enlace o la dirección web a la que haga referencia. Por ejemplo, puedo escribir yo aquí página de acta,
que ese sería el texto del enlace, y después para definir la dirección web asociada a ese texto, es decir, para que yo al pinchar en ese texto me lleve a la página de Acta, tendría que seleccionar el texto, después hacer clic con el botón derecho encima del texto y elegir la opción de enlace y ahí escribir la dirección del sitio web de Acta o pegarla. Por ejemplo, si yo escribo aquí acta.es, que lleva a la dirección de nuestra asociación, la puedo copiar y después pegar aquí y pulsar el botón de aplicar. Y como ve, lo que en principio era un texto se convierte ahora en un enlace, en un texto con un enlace. Si hace clic con el botón derecho y pulsa abrir el enlace, nos llevará a la página de Acta. Obviamente puede ser cualquier otra página o puede ser cualquier otro texto, pero el procedimiento sería siempre el mismo, es decir, incluiría un cuadro de texto, y le daría el formato que quiera como cualquier otro texto. Después solo tendría que seleccionar ese texto, pulsar encima con el botón derecho e indicar el enlace o la dirección web asociada a ese texto. Y es básicamente eso. Como ve, incluir y usar enlaces en las diapositivas es sencillo y práctico. Aparte de texto normal o de enlaces, por supuesto puede incluir en su presentación y sus diapositivas otro tipo de cosas. Hablo, por ejemplo, de insertar imágenes, tablas y otros elementos. Voy a pasar aquí a otra diapositiva para tener espacio. También le voy a cambiar el diseño para dejarlo en blanco y voy a ocultar aquí las guías para que tampoco nos molesten y tener un espacio en blanco donde poder ver las cosas de una forma más clara. Estamos hablando entonces de cómo insertar imágenes, tablas y otros elementos. Es muy habitual que en una presentación se incluyan ese tipo de elementos que hacen su aspecto más atractivo o que pueden tener además también un valor funcional. En la aplicación de presentaciones resulta muy fácil incluir esos y otros elementos de diseño. La mayor parte de ellos se encuentran en el menú Insertar, que está aquí arriba. Tenemos, por ejemplo, imágenes, mediante el que puede incluir archivos de imagen que tenga en el equipo o en otros tipos de soportes, por ejemplo en la nube, en Google Drive o donde sea. Puede capturar una imagen en el momento con su cámara o incluso usar GIFs y pegatinas, un poco como puede hacer por ejemplo en WhatsApp. Solo tendría que hacer aquí la búsqueda que corresponda y pinchar y arrastrar ese GIF a su presentación. Sea cual sea la forma en que consiga la imagen, les digo por ejemplo subiéndola de su ordenador o trayéndola de Google Drive o incluyendo este GIF y esta pegatina, siempre puede redimensionar la imagen pues de la forma habitual, que es mediante estos cursores que tiene la imagen cuando la selecciona, y eso ya digo que se aplicaría a cualquier imagen. También puede pinchar en ella y cambiarla de lugar para ponerla donde quiera. Si la quiere eliminar, es solo seleccionarla y pulsar el botón suprimir de su teclado. Otro elemento habitual que puede querer insertar en su presentación son tablas. Las tablas, como ya sabe, pues pueden ser una forma práctica de mostrar datos de todo tipo. Si elige la opción de insertar tabla, aquí puede definir cuántas filas y cuántas columnas quiere que tenga inicialmente la tabla que va a insertar. Como ve, va ampliándose, o sea, no hay, digamos, un número muy limitado, sino que se va adaptando a cuántas filas y columnas quiere usted. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla, en este caso, de 5 filas por 4 columnas. Una vez insertada la tabla, si la selecciona, también puede cambiar su tamaño con los cursores, igual que si se tratara, por ejemplo, de una imagen, o puede pinchar en ella y cuando salgan estas 4 flechas, moverla de un lugar a otro. Otra cosa que puede hacer es cambiar ese número de filas o columnas inicial que ha definido al insertar la tabla para insertar o borrar las filas o columnas que quiera. Para ello tiene que hacer clic con el botón derecho del ratón en el lugar de la tabla donde quiera insertar o borrar filas o columnas. Vamos a hacer clic con el botón derecho y ve que aquí tiene como opciones, pues por ejemplo, insertar una fila encima, insertarla debajo, insertar una columna a la izquierda, una columna a la derecha, eliminar esa fila, eliminar esa columna o incluso eliminar la tabla entera.
Otras opciones que tiene son la de distribuir filas o distribuir columnas, que lo que hace es que todas las filas, todas las columnas respectivamente tengan el mismo tamaño, es decir, se repartan o su tamaño sea homogéneamente igual a lo largo de toda la tabla. Si eventualmente en algún momento ha cambiado el tamaño de las celdas, pues esta es una forma rápida y directa de hacer que todas sean homogéneas, que todas sean iguales. Eso es, digamos, en cuanto a su estructura. Ya digo, puede añadir filas, añadir columnas, borrarlas, borrar filas, borrar columnas, pero además de eso también puede cambiar el aspecto visual o el formato de esas tablas o celdas. Para eso puede seleccionar una o más celdas y después usar estos botones de la barra de herramientas para establecer su formato. Por ejemplo, puede cambiar el color de relleno de las celdas que haya seleccionado, puede cambiar también el color del borde de las celdas, puede establecer el grosor de ese borde o también el estilo del borde. Esto lo puede hacer, pues ya digo, con celdas sueltas, con varias celdas que seleccione o con la tabla entera. Y evidentemente cualquier texto que incluya dentro de las celdas lo podría modificar como modifica el texto de cualquier cuadro de texto. Una vez incluido aquí en una celda, lo puede seleccionar y después cambiar aquí el tipo de letra y también pues su tamaño, su formato, su color, como un texto cualquiera. Otros elementos que puede incluir en sus diapositivas, además de imágenes y de tablas, son formas y líneas. Vamos aquí a crear otra diapositiva en blanco para que se vean mejor. Y son otros elementos de diseño disponibles también en el menú Insertar. Si entra aquí en el submenú de Forma, verá que tiene una gran variedad de formas geométricas simples, otras más complejas, de 2 o 3 dimensiones, entre las que elegir. También flechas, bocadillos de formas variadas para insertar textos, símbolos de ecuaciones, líneas y curvas para todos los gustos. Todos ellos son personalizables, o sea, una vez que lo ha incluido en su diapositiva, pues como es habitual, puede usar los cursores para cambiarlo de tamaño, también para cambiar de posición y dependiendo de cuál sea la forma concreta, pues tiene también opciones, digamos, más específicas de alteración, pero que se hacen también de una forma normal, seleccionando la figura y básicamente usando sus cursores para modificar lo que quiera. Además, digamos, de esa forma, también puede usar otros botones que ya hemos ido viendo, por ejemplo las tablas, ¿no?, para modificar el color de relleno o también el color del borde, el grosor del borde, el estilo del borde. Es decir, que son botones comunes que se utilizan para personalizar todas esas formas que hemos visto en el menú Insertar. Evidentemente, también aquí cualquier texto que pueda incluir dentro de esas formas también lo podrá personalizar para que sea el tipo de letra que usted quiere, con el tamaño que sea, también el estilo, el color y demás. Igual que en los casos anteriores, si selecciona una forma y pulsa el botón suprimir en su teclado, pues la puede eliminar completamente. Otro elemento que vale la pena mencionar son los diagramas, que también están disponibles a través del menú Insertar, en este caso a través del submenú Diagrama. Si elige uno de ellos, por ejemplo cuadrícula, se mostrarán aquí a la derecha. Los diagramas son formas estandarizadas de mostrar datos de diversos tipos. Para adaptarse mejor al tipo de datos de que se trate, la aplicación Presentaciones ofrece diferentes categorías de diagramas, cada una de ellas con varias opciones entre las que elegir. Son estas categorías que hemos visto aquí dentro de diagrama. Están la de cuadrícula, que son una especie de tablas, pero con diseños más elaborados y llamativos. Tenemos también jerarquía, que son diagramas ideales para mostrar datos relacionados entre sí dentro de una jerarquía clara, por ejemplo, en árboles genealógicos o en organigramas de empresas. Tenemos también la opción de cronología, aparecen también aquí a la derecha siempre, que en este caso, como ya imaginará, este tipo de diagrama se orienta a datos de líneas temporales de cualquier clase. Tenemos también el diagrama de proceso, para mostrar textual y visualmente los pasos secuenciales de cualquier tipo de proceso, procedimiento, cambio, etc. Está también el diagrama de relación
que, según sugiere el propio nombre, sirven principalmente para mostrar las interrelaciones entre dos o más elementos. Y después también tenemos los diagramas de ciclo, que sirven básicamente para representar procesos cíclicos en que el origen y el final coinciden tras pasar por unas etapas intermedias. Por supuesto, como ocurre con cualquier plantilla, para elegir cualquiera de ellas solo tiene que pinchar en ellas y aparecerá aquí en la diapositiva. Después podrá personalizarlas como quiera. Podrá cambiar el tipo y el tamaño de los textos, los colores del relleno y de los bordes, el tamaño y la posición global, o los de cada elemento de la plantilla. Y todas esas personalizaciones las puede hacer pues básicamente con los mismos botones y de la misma forma que hemos visto para personalizar los textos o para personalizar las formas o las figuras. Estos botones de aquí, por ejemplo, el del relleno, el del borde, el del grosor del borde, el tamaño del texto, si seleccionan alguno, su formato, su color. Es decir, no es nada que sea diferente en el fondo de la personalización de otro tipo de elementos de los que ya hemos hablado. Seguimos avanzando entonces en nuestro video tutorial y vamos a hablar ahora de insertar gráficos. En este contexto se llaman gráficos a diversas formas de representar conjuntos de datos visualmente de diversas maneras. Los tipos de gráficos predeterminados que ofrece la aplicación Presentaciones son quizá los más típicos, ¿no? Los gráficos de barras, de columnas, de líneas y circulares. Voy a incluir aquí otra diapositiva para que lo veamos mejor. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se insertaría un gráfico de barras. Tendría que entrar en el menú Insertar, después Gráfico y después Barras. Verá que el gráfico aparece en la diapositiva. Ahora obviamente tenemos que personalizar no solamente su aspecto, sino sobre todo los datos de origen que van a dar lugar a ese gráfico. Para ello lo seleccionamos, pulsamos en estos tres botones de aquí y luego en Abrir origen. Y lo que se abre es una página de hojas de cálculo de Google, que básicamente el aspecto, como ve, es un poco el de la aplicación Excel de Microsoft y que se usa de una forma parecida. Lo primero que vamos a hacer es ver aquí el gráfico que aparece debajo y aquí arriba aparecen la tabla, digamos, o el conjunto de datos que alimentan ese gráfico. Vamos a pinchar en el gráfico y a moverlo aquí a un lado para que no nos moleste y vamos a ver cómo podemos personalizar sus elementos. Por ejemplo, podemos hacer doble clic aquí en el título del gráfico y cambiarlo por un título personalizado. Por ejemplo, en este caso, ingresos. Otra cosa que podemos hacer, haciendo doble clic en el gráfico para acceder a su ventana de configuración, es personalizar el tipo de gráfico. Ve que aquí tenemos varias opciones, incluso dentro de los códigos de barras, por ejemplo, en este caso, que sería un código de barras, como hemos insertado, si lo recuerda, tendríamos varias opciones dentro de los propios códigos de barras. Lo mismo con otro tipo de gráficos, por ejemplo, de líneas o de áreas, o el que fuera que podamos insertar en la diapositiva de presentaciones. Podemos modificar también los nombres de estas filas y columnas. Por ejemplo, podríamos cambiar aquí este valor de period 1 y poner, imaginemos, por ejemplo, septiembre, aquí poner octubre, y cambiar los valores de las filas, pues en vez de team 1, team 2, team 3, por ejemplo, por ventas de distintos elementos. Imaginemos, por ejemplo, ordenadores, tabletas, móviles, robots. Podríamos añadir una fila más y, por ejemplo, incluir aquí libros y poner los valores de las ventas. Y ve que todas esas alteraciones que estamos haciendo aquí se van reflejando automáticamente en nuestro gráfico. Si queremos añadir una columna más, ponemos por ejemplo los ingresos o las ventas de noviembre, más que ingresos quizá podríamos poner ventas. Ponemos aquí los valores, los cualesquiera en este caso. Verá que nos añade automáticamente. Para eso tendremos que ir aquí a hacer doble clic en el gráfico, ir a configuración y en la serie. Vemos que aquí están los meses. Tenemos que poner añadir serie y después incluir la nueva columna. Y ahora ya sí, aquí tenemos esa nueva columna con los datos correspondientes que hemos introducido para cada una de estas categorías.
Y básicamente es esto, es decir, a partir de ese gráfico inicial, del tipo que sea, ya sea un gráfico de líneas, de barras, circular, de columnas, lo que sea, elegir un subtipo dentro de ese y después podemos y debemos, en general, personalizar nuestro gráfico, por ejemplo, cambiando el título, cambiando los valores de los encabezados de las filas y las columnas del gráfico, añadiendo valores nuevos, cambiando los valores que ya estén allí, para ir adaptándolo a lo que nosotros necesitamos y para que reflejen los datos que nosotros queremos que muestre ese gráfico. Lo fundamental aquí es hacer doble clic en el gráfico y nos lleva pues a esta pantalla de configuración o este menú de configuración donde podemos definir todo ese tipo de cosas, ¿no? El tipo de gráfico, podemos añadir columnas nuevas y después también podemos personalizar el aspecto visual del gráfico en muchos aspectos. Podemos cambiar cómo es la leyenda y su aspecto visual, las series, cómo es el eje horizontal, cómo es el eje vertical, que estos ya son aspectos, digamos, más visuales. Cuando ya hayamos personalizado el gráfico que sea con nuestros datos y con el aspecto que queremos que tenga, volveríamos a la aplicación de presentaciones y tendríamos que pulsar aquí el botón de actualizar. Y como ve, el gráfico ya no es ese gráfico genérico inicial que hemos insertado, sino que ya responde exactamente a aquello que nosotros hemos personalizado en cuanto a los datos y en cuanto al aspecto. La forma de insertar y personalizar los otros tipos de gráficos disponibles, esos gráficos de que he comentado, de columnas, de líneas y circulares, o de áreas, por ejemplo, también que están disponibles, es prácticamente igual que la que acabamos de ver para los gráficos de barras. Por eso creo que no vale mucho la pena extendernos más en este aspecto. Imagino que no debería tener problemas para incluir cualquiera de esos otros tipos de gráficos en sus presentaciones, porque el procedimiento y la forma de hacerlo es básicamente la misma que para este tipo de gráficos de barras que acabamos de ver. Vamos a cerrar esto de aquí para que no nos moleste, esto también. Y ahora vamos a ver cómo añadir comentarios. Incluir comentarios en una presentación puede ser útil tanto si la presentación la está haciendo solo uno mismo, como si es fruto del trabajo colaborativo de varias personas. En el primer caso, si usted es el único autor, los comentarios pueden servir como una especie de post-it digitales, por ejemplo, para incluir notas o recordatorios para uno mismo relacionados con la presentación. Si esa presentación la están elaborando varias personas, esos post-it digitales se pueden dirigir también a otros. Para añadir un comentario, seleccione la diapositiva donde quiere incluir el comentario, después entre en Insertar, Comentar y después aquí hay varias opciones. Puede simplemente escribir el comentario sin referenciarlo a nadie en especial, o bien empezar por arroba y si tuviera una lista de contactos de Gmail presente en su equipo, le irían sugiriendo nombres de esa línea de contactos para referenciar el comentario. Referenciar el comentario lo que hace es que no solo aparezca el comentario en la diapositiva, sino que le llegue un email a esa persona de su lista de contactos, con el comentario y un enlace que le lleva a esta página a la que se refiere el comentario. En cualquier caso, ya digo, sea un comentario referenciado con arroba, yo no tengo aquí ninguna lista de contactos asociada a este email, por eso no aparece nada, sino aparecería aquí una lista de nombres, pero si no, simplemente puede poner el comentario que sea, por ejemplo, actualizar los datos del gráfico y después pulsar en comentar para que se guarde. Si hace falta, puede modificar o eliminar un comentario, para eso pose el ratón encima del comentario, pulse en este menú de 3 puntos, aquí puede modificar el texto como quiera, o bien puede eliminar completamente el comentario pulsando en esta opción de eliminar. Y en esencia, esos son los elementos básicos para crear una presentación. Ya hemos visto pues cómo puede añadir diapositivas nuevas, cómo puede insertar textos normales o enlaces, insertar también figuras de todo tipo u otros elementos de diseño, también diagramas, también gráficos, y de esa forma ir creando las diapositivas que van a conformar su presentación. Lo más normal es que no termine una presentación de una sentada o que tenga que cambiarla o volver a ella en más de una ocasión. Por eso de lo que vamos a hablar ahora es de cómo editar una presentación. Para ello vamos a ir un poco atrás y a recordar que para entrar en la aplicación de presentaciones lo que tiene que hacer es entrar en Google, pulsar en este botón de
cuadrícula que incluye las aplicaciones de Google, acceder a presentaciones, eventualmente si no tiene la cuenta iniciada, iniciar sesión en presentaciones con su cuenta de usuario de Google y su contraseña, y después accederá a esta pantalla que es la que hemos visto prácticamente al principio. La diferencia aquí, como ve, es que además de poder crear una presentación nueva en blanco, tendrá ya las presentaciones que eventualmente haya podido crear. Aquí está esta que hemos andado nosotros creando para el vídeo tutorial, que es el informe de presentaciones. Para acceder a ella y editarla, solo tiene que hacer clic encima y aquí tiene su presentación. A partir de este momento, pues puede continuar con la presentación añadiendo nuevas diapositivas o puede modificar lo que quiera en cualquiera de ellas y seguir con el trabajo hasta terminar la presentación. El procedimiento sería el mismo que hemos visto hasta ahora. Aparte de eso, vamos a fijarnos ahora en hacer unas cosas extra que tienen más que ver con gestionar y organizar las diapositivas. Ya sabe que para añadir una nueva diapositiva tiene que pulsar en este botón más de aquí, pero también existen otro tipo de cosas que le pueden interesar. Por ejemplo, copiar una diapositiva. Para copiar una diapositiva tiene que seleccionar primero la diapositiva que pretenda copiar. Después pulse con el botón derecho del ratón y en el menú contextual que aparece pulse la opción de duplicar diapositiva. Y verá que aquí aparece debajo una copia exacta de esa diapositiva que ha ordenado copiar. También le puede interesar mover una diapositiva. Para cambiar de lugar una diapositiva, pinche en ella con el ratón y arrástrela en la lista de diapositivas hasta la nueva posición, allí suelte, para moverla y que dentro del flujo de diapositivas esté en el nuevo lugar que usted quiera. Si quiere mover la diapositiva al principio o al final del todo de las diapositivas o de la presentación, pulse encima con el botón derecho del ratón y después elija respectivamente mover diapositiva al principio, que la pone al principio del todo, o mover diapositiva al final, que la mueve hasta el final de la lista de diapositivas de la presentación. También puede querer eliminar una diapositiva. Para ello, pues una de dos, o pincha encima con el botón derecho del ratón y pulsa eliminar, o con la diapositiva seleccionada pulse suprimir o borrar en su teclado y la diapositiva desaparecerá de la presentación. Otra cosa que a veces es útil es lo que se llama saltar una diapositiva. La opción de saltar una diapositiva hace que no se muestre en la presentación cuando la ejecute, pero sin necesidad de tener que borrar esa diapositiva. Es, por ejemplo, útil, imagine que esa diapositiva es todavía un borrador, todavía no está completamente acabada, y entonces no quiere que se muestre, pero tampoco la quiere borrar porque digamos que está en proceso. Para saltar una diapositiva, pinche encima con el botón derecho y después elija la opción de saltar diapositiva. Verá que se queda como atenuada y con un ojo así tapado, y si ejecutáramos la presentación se verían las distintas diapositivas, pero no esa que está marcada para saltarse. Para que vuelva a mostrarse en la presentación tendría que deshacer lo que ha hecho pulsando encima otra vez con el botón derecho y marcando esta vez no saltar diapositiva, y ahora ya en la presentación sí que se mostraría esa diapositiva que antes hemos saltado. Otra cosa que tiene que saber es cómo definir transiciones entre las diapositivas. La configuración de las transiciones establece cómo debe realizarse el paso de una diapositiva a otra en la presentación. La opción por defecto es que no haya ningún tipo de transición, o sea, que no ocurra nada especial cuando se pasa de una a otra. Simplemente aparece la siguiente diapositiva conforme se va avanzando en la presentación y ya está. Pero puede querer hacer que ese paso de unas diapositivas a otras sea de alguna forma más elaborado. Para eso, pinche en la diapositiva donde quiere incluir la transición, después haga clic en el botón de transición de la barra de herramientas y aquí a la derecha está la ventana donde va a poder definir todas las características de la transición. Como digo, la opción por defecto es nada, o sea que no haya ninguna transición, pero si pincha en esta lista desplegable tendrá otras opciones disponibles. Por ejemplo, puede hacer que una diapositiva se disuelva antes de pasar a la siguiente, o que se funda con la siguiente, o que la siguiente diapositiva aparezca desde la derecha o aparezca desde la izquierda, o que se voltee, o sea, dé como una vuelta a la diapositiva antes de dar paso a la siguiente, y alguna opción más disponible. Aparte de elegir en sí mismo el modo
de transición, también puede definir la rapidez con la que se realiza esa transición, que tiene 3 niveles: lenta, media y rápida, para que básicamente se note más o menos el efecto de esa transición. La transición puede aplicarla a cada diapositiva en particular o puede aplicarla a todas las diapositivas si hace clic en este botón de aquí. Para ver el efecto de la transición que haya elegido y también de su velocidad, pues lo más fácil y lo mejor es pulsar aquí en este botón de presentación y ver cuál es el efecto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ve que se va disolviendo y que lo hace de una forma bastante lenta porque he elegido esa subopción dentro de la opción general de transición de que se disuelva la diapositiva. Si pasamos a la siguiente, también se va disolviendo lentamente y ya digo que la forma de ver el efecto o lo mejor para elegir una transición, a no ser que lo tenga muy claro, es ver el efecto. Podemos elegir, por ejemplo, ahora mover diapositiva desde la derecha, hacer que la velocidad sea media tirando a rápida y vamos a ver ahora el efecto que tendría este nuevo tipo de transición en la presentación. Ve que la siguiente aparece por la derecha, relativamente rápido y bueno, es la forma más rápida de ver qué tipo de transición le gusta más o se adapta mejor a lo que pretende. Por supuesto, siempre puede volver a que no haya ninguna transición de ningún tipo, que es la opción por defecto. Pasamos ahora a un tema que ya mencioné por encima al principio del video tutorial y que es el de revisar el historial de alteraciones y utilizarlo. Ya he dicho que la aplicación de presentaciones guarda por sí misma lo que vaya haciendo en ella, usted o cualquier persona que tenga acceso a ella. Y de hecho, hasta va almacenando automáticamente ese historial de las distintas versiones de la presentación. Para ver esas versiones, tiene que entrar en Archivo, Historial de versiones y después en Ver historial de versiones. A la derecha del todo se mostrarán versiones que se hayan ido guardando automáticamente. Si pincha en cualquiera de ellas, no solo podrá ver esas versiones, sino también comprobar qué cambios ha habido en cada una respecto a la versión anterior guardada automáticamente. Se marcan con estos recuadros verdes que está aquí. Por ejemplo, esta versión respecto a la anterior, pues ha habido todas estas alteraciones, ¿no? La inclusión de esta tabla, la inclusión de este gráfico, de este texto, de esta lista. En todos los casos, y mediante el menú de 3 puntos que aparece aquí al seleccionar una versión, es posible hacer una copia de ella, ponerle un nombre específico que pueda ser más descriptivo en vez de simplemente la fecha y la hora, y también si es una versión anterior puede restaurar esta versión. Restaurar esta versión lo que hace es que la versión activa de la presentación sea esa otra versión del historial en vez de la versión más moderna o la última versión. El control de cambios y el historial de versiones puede ser muy útil para revisar cómo ha ido avanzando la presentación, sobre todo en proyectos colaborativos donde uno no tenga todo el control, y también es útil para corregir eventuales problemas y restaurar, como acabo de enseñar, una versión anterior en caso necesario. Vamos a volver aquí a la presentación, a las diapositivas normales, para explicar cómo activar el modo de presentación, que es una cosa que ya he hecho, por ejemplo, para mostrarle el efecto de las transiciones, pero lo vamos a mostrar aquí de una forma más sistemática por una cuestión de organización. Para ver su presentación, pulse el botón de presentación que está aquí y después puede ir avanzando de una diapositiva a otra. Para salir del modo de presentación tiene que pulsar la tecla escape de su teclado y volver otra vez a la pantalla de edición de las diapositivas y la presentación. Seguimos avanzando con nuestro video tutorial explicando ahora cómo exportar, imprimir o compartir una presentación. Son tareas muy habituales que sin duda necesitará hacer en algún momento. Vamos por partes. Primero vamos a hablar de cómo exportar la presentación. Para eso entramos en Archivo, Descargar. Tiene varias opciones. En principio, las más útiles son exportar la presentación como un archivo de PowerPoint de Microsoft o como un PDF. Pero ya ve que existen otras opciones, como una imagen, JPEG o PNG, la diapositiva actual. La presentación o la diapositiva, que exporta así, según el caso, se descargará en la carpeta de descargar de su equipo con el formato de archivo que haya elegido. Es así de simple, no tiene más historia. Por ejemplo, si decide descargar la presentación como un documento PDF, ve que se guarda aquí en la carpeta de descargas
y que la herramienta de la aplicación de presentaciones crea un PDF de su presentación que obviamente podrá compartir con quien quiera. Aparte de exportar la presentación, también puede imprimirla, entrando en Archivo, Imprimir, que mandará la presentación a la impresora que tenga predeterminada por defecto. Otra opción es la de compartir la presentación. Compartir una presentación tiene algo más de miga porque existen varias alternativas que vamos a ver ahora. Entre en Archivo, Compartir, Compartir con otros. El modo más simple de compartir la presentación es elegir que tenga acceso a ella cualquier persona con el enlace que comparta de esa presentación y que da acceso a esa presentación. Para definir eso mismo, tiene que elegir aquí cualquier persona con el enlace. A la derecha de esa opción ve que hay tres opciones que establecen qué permisos va a tener esa persona que reciba el enlace de la presentación. Si decide que sea solo lector, la persona o personas que reciban el enlace podrá ver las diapositivas y la presentación, pero no cambiar nada de ellas. Si decide que sea comentador, además de ver la presentación, la persona sí podrá incluir comentarios, por ejemplo, pues para hacer notas de cosas que le parezcan bien, o que parezcan mal, o que tenga que completarse o lo que sea. Y después el modo de editor es el que tiene los mayores permisos porque no solamente permite ver la presentación, incluir comentarios, sino también cambiar cualquier cosa de la presentación. Entonces el procedimiento normal, ya digo que es elegir aquí que cualquier persona con el enlace tenga acceso a la presentación y después aquí elegir el modo que en condiciones normales, sobre todo si es un trabajo colaborativo, tendría que tener los permisos de editor. Una vez definido eso, pulsa aquí en copiar enlace y después puede copiar ese enlace en cualquier sitio, por ejemplo en el blog de notas o en un email o donde quiera, y guardarlo, porque lo que va a hacer ese enlace es permitir a cualquier persona entrar en la presentación y en este caso, como le ha dado permisos de edición, editar o cambiar la presentación. Para cerrar esta ventana de compartir, puse aquí en hecho y volvemos a la presentación. Voy a enseñarle cómo funcionaría. Para eso voy a salir aquí de Google, voy a cerrar sesión e imagine que comparte este enlace que hemos definido ahora con una persona, por un compañero o con alguien con quien esté preparando la presentación. Esa persona recibiría este enlace, entraría en su navegador, pegaría el enlace y entraría en la presentación. No hace falta en este caso que esa persona tenga una cuenta de Gmail para que pueda ver la presentación y en este caso además editarla. Como ve, puede cambiar la presentación como si fuera la persona que la ha creado, porque esos son los permisos que le ha concedido. Todos los cambios que hiciera esa persona o los añadidos o lo que sea se incorporarían a la presentación original y cuando entrara ya la persona que la ha creado, pues esas alteraciones que ha hecho esa persona con la que ha compartido el enlace quedarían reflejadas también en el documento original o en la presentación original. Con esta explicación terminamos la parte dedicada a la aplicación Presentaciones de Google y pasamos ahora a hablar de otra aplicación también de Google que puede usar conjuntamente con presentaciones o de forma independiente para todo tipo de usos. Como anuncié al principio del video tutorial, me refiero al entorno colaborativo en tiempo real Jamboard y vamos a echarle un vistazo. Empezamos, como sería de esperar, con la forma de entrar en Jamboard. Como Jamboard pertenece también a Google, puede entrar en él a través de la misma cuenta de Gmail que le ha permitido usar la aplicación de presentaciones. Para eso tendría que entrar en Google en su navegador, acceder aquí a la cuadrícula de aplicaciones de Google y en este caso, en vez de entrar en presentaciones, entraría en Jamboard, que está también en esta lista. Estos pasos son los que tiene que seguir para crear cualquier Jamboard nuevo o para editar cualquiera que haya podido crear anteriormente. Como ya imaginará, el primer paso cuando estamos ya dentro de Jamboard es crear una nueva pizarra. Lo que esta aplicación denomina Jams son la base fundamental de Jamboard. Imagínenselos como una especie de pizarras virtuales donde puede escribir o dibujar prácticamente cualquier cosa. Es posible usar una pizarra de Jamboard solo para uno mismo, por supuesto, pero su verdadero potencial se ve al compartirlas y sobre todo cuando eso se hace en tiempo real. Así, personas o miembros de un equipo que estén físicamente separados, incluso a miles de kilómetros de distancia, tendrán ese entorno común donde intercambiar ideas, hacer brainstormings o realizar cualquier otra tarea en común donde un entorno así, un entorno colaborativo, pueda resultar útil. Hecha esta introducción para crear su primera pizarra o Jam,
Lo único que tendría que hacer es pulsar este botón más colorido de aquí y verá su primera pizarra. El nombre que se le da a esta pizarra es Jam sin título. Para cambiarlo, pues un poco como ocurría en presentaciones, solo tiene que hacer clic y poner aquí el nombre que quiera. Por ejemplo, pizarra y pulsar aceptar. Hecho esto, vamos a empezar a poblar esa pizarra virtual. Y para eso tenemos que hablar del uso de las herramientas de la pizarra. Las pizarras constan de uno o más marcos que llama Google, que son el equivalente aquí a las diapositivas de una presentación. Puede pasar de un marco a otro y se crean marcos nuevos con estos botones de navegación de aquí arriba, y esas serían como las subpartes de la pizarra virtual. Personalmente preferiría, la verdad, es que los marcos tuvieran un área mayor, o mejor aún un área infinita, como herramientas similares, por las que fuera posible navegar e ir de un lado a otro, pero así es como lo ha organizado Google, en esa especie de diapositivas. En todo caso, lo primero que puede querer hacer es definir el tipo de fondo de los marcos. Como ocurría con las diapositivas de presentaciones, puede establecer fondos distintos para cada uno, si quiere, y para definir el fondo vaya al marco que sea, pulse establecer fondo y elija el que prefiera. A mí me gusta este, que es una especie de cuadrícula, porque da para ajustar las cosas, por ejemplo, si crea diagramas de flujo o cualquier tipo de cosas, pero ya digo que obviamente puede elegir, por ejemplo, un color plano o cualquier otro de los fondos disponibles. Después, ya definido el fondo, que puede dejar también en blanco si lo prefiere, para poblar ese marco de su pizarra digital, tendría que usar estas herramientas de esta barra de herramientas de la izquierda. La primera es el bolígrafo, que es como eso, es como un bolígrafo que permite pintar, escribir, trazar libremente, a mano alzada, digámoslo así, todo lo que quiera. Puede ser, por ejemplo, dibujos de algún tipo, o puede ser flechas, o incluso puede escribir con ese bolígrafo. Después tenemos la opción de borrar, que es el equivalente a un borrador de las pizarras antiguas, y con él puede eliminar, si pincha con el ratón y arrastra, total o parcialmente lo que haya pintado o dibujado con el bolígrafo. Tengan en cuenta que la herramienta de borrar no sirve para borrar otro tipo de elementos, solamente las cosas que haya escrito o dibujado con el bolígrafo. Después ya veremos cómo borrar elementos de otro tipo. Después tenemos la herramienta seleccionar, que sirve para seleccionar cualquier elemento menos los que haya dibujado con el bolígrafo. Como ve, aunque esté aquí seleccionada la herramienta de seleccionar, valga la redundancia, pues no puedo seleccionar estos elementos del bolígrafo. Después tenemos las notas adhesivas. Las notas adhesivas son básicamente pues post-it que puede meter en el marco. Es posible definir su color predeterminado, dejar el amarillo de costumbre o poner otro, y después aquí escribir lo que necesite recordar a sí mismo o recordar a otras personas. La nota aparecerá aquí. Si la selecciona, la puede mover de un lado a otro o usar los cursores para alterar su tamaño, o incluso usar esto para girarlo y ponerlo en la posición que quiera. Aquí, como ves, sí tiene utilidad la herramienta de seleccionar, y para borrarlo lo que tiene que hacer es, después de seleccionarlo, pulsar el botón suprimir de su teclado. Las notas, además de incluirlas aquí, las puede modificar. Por ejemplo, si las selecciona y después pulsa en este botón de menú de 3 puntos, puede duplicarlas, puede eliminarlas o puede editarlas, por ejemplo, para cambiar el color o para modificar el texto que haya escrito inicialmente. También puede añadir una imagen, como es habitual, pues ya ve que puede hacerlo a través de un enlace, subirlo desde alguna carpeta de su equipo, crear una imagen en el momento a partir de su cámara web, cogerla de imágenes de Google o de Google Drive o buscarla en Google. No es nada que no sepa o que no le sea familiar en otro tipo de aplicaciones. También puede incluir formas o figuras. Tiene aquí varias disponibles, formas geométricas de distintos tipos que también puede insertar, pues como es habitual, pinchando y arrastrando. Una vez seleccionadas, pues puede modificarlas, su tamaño, puede cambiarlas de posición, puede eliminarlas. Esto tampoco es nada especial. También puede incluir cuadros de texto y escribir lo que quieran ellos. Para definir el texto, en este caso no puede elegir exactamente el tipo de letra,
pero sí una especie de valores predeterminados como etiquetas, ¿no? Sería un texto de pantalla, de título, subtítulo, que básicamente, además del estilo del texto, define también su tamaño. Puede también cambiarlo de color o puede cambiar la alineación. Y después la última herramienta que tenemos en la barra de herramientas es la del láser, que es equivalente al puntero láser que usaría en una pizarra real. Con él puede apuntar, rodear, dibujar flechas u otras figuras, escribir y en esencia hacer todo lo que puede hacer con la herramienta del bolígrafo, pero con la diferencia de que lo que trace con el láser desaparecerá por sí solo pasado un breve tiempo. Por ejemplo, aquí puede apuntar, puede dibujar una forma y, como ve, desaparece por sí mismo. Y veamos ahora cómo compartir la pizarra y usarla de forma colaborativa en tiempo real. El primer paso en ambos casos es crear un enlace para compartir la pizarra. Para ello pulse el botón de compartir, que está aquí arriba, y luego las opciones y el procedimiento para generar el enlace son básicamente iguales que los que vimos para compartir presentaciones. Es decir, en general lo que convendrá es elegir aquí como acceso cualquier persona con el enlace para que la persona que reciba ese enlace pueda hacer pues lo que nosotros decidamos. Por ejemplo, que tenga capacidad de lectura o capacidad de edición. En este caso solo hay dos opciones para la pizarra. Y después copiar el enlace, generar ese enlace que va a permitir el acceso a la pizarra y que va a dar a esa persona permisos de edición como si fuera el autor de la pizarra. Ya sabemos que este enlace lo tenemos que pegar en algún lado para que no se pierda. Vamos a pegar aquí el nuevo enlace de la pizarra. Y vamos a hablar de cómo compartir la pizarra en tiempo real. Si opta por esta alternativa, lo mejor es que el enlace que cree conceda permisos de edición. Así, todas las personas que se junten en esa sesión en tiempo real podrán participar activamente en ella en vez de limitarse solo a ver. Tras crear un enlace con esas características, como hemos visto, y haberlo compartido con quien corresponda, tendrá que acordar una hora concreta para la sesión. Cuando llegue esa hora, todas las personas deben acceder a la misma pizarra a través de este enlace. Voy a simular aquí esa sesión de varias personas abriendo dos ventanas del navegador con ese enlace compartido. Sería el equivalente a que dos personas distintas entraran al mismo tiempo en la pizarra. Voy primero aquí a crear otra sesión. Voy a salir primero de esta sesión y a pegar ese enlace. Imaginemos que esto es una persona y que esta es otra persona diferente. Voy a dividir aquí la pantalla para que el efecto sea lo más parecido a la realidad. Verá que aquí pues se le asigna un nombre, hace anónimo, y aquí llena anónimo, que sería el nombre de los participantes o de esos usuarios que podemos imaginarnos que estén, pues ya digo, incluso en continentes diferentes, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga este usuario la podrá ver prácticamente en tiempo real el otro. Por ejemplo, si este usuario utiliza el láser virtual para señalar algo, verá que en breve aparece aquí al otro usuario. O si, por ejemplo, dibuja una figura, esa figura también aparecerá en la pizarra del otro usuario. Evidentemente, lo mismo puede pasar con lo que haga este usuario. Si este usuario, por ejemplo, dibuja aquí algo con el bolígrafo, le aparecerá a este usuario o a cualquier otro que haya accedido a la pizarra con el enlace de compartirla. Este tipo de sesiones colaborativas pueden ser muy productivas y tienen la ventaja extra de que todos los participantes compartan un mismo documento en una misma plataforma accesible desde cualquier sitio. Y con esto, con esta forma de trabajo colaborativo tan simple de montar y tan práctica, acabo este tutorial. Espero que le resulte útil. Muchas gracias y hasta un nuevo video tutorial de Acta.